Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en esta emisión del programa ¿Por qué leer A?, dedicado el día de hoy a la internacionalista Rosario Green. En esta ocasión nos acompaña la doctora María Cristina Rosas, profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, un placer estar con usted. Doctora, doña Rosario Green, doctora, maestra, licenciada, fue una figura muy importante en las relaciones internacionales mexicanas en una época de cambio, una época muy compleja. ¿Qué podríamos platicar? ¿Qué nos puede platicar usted de la formación de Rosario Green? Bueno, Rosario Green sin duda es una de las grandes figuras de la política exterior de México. Sobre su formación, pues tengo que decir, y además con mucha alegría, que ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Posteriormente, pues ella se involucró en el Colegio de México, donde, como sabemos, tuvo una trayectoria muy destacada. Pero digamos que su formación en estas instituciones influyeron mucho en una visión analítica, crítica sobre la problemática nacional e internacional. Y también al hacer mancuerna con otras personalidades que conoció en estas instituciones, estoy pensando en la embajadora Olga Pellicer, pues de esta manera también pudo coadyuvar a una masa crítica para enfrentar los grandes desafíos de política exterior de nuestro país. Cuando se inicia en su formación doña Rosario Green, bueno, ya había habido siempre ha habido cuestiones en las que México, en los temas internacionales, ha tenido espacios interesantes. Estoy pensando en el ECOSOC, estoy pensando en Cosío Villegas, estoy pensando en Torres Bodet, pero en el caso de las mujeres, usted citaba, por ejemplo, a Olga Pellicer. Eh, ¿A qué se enfrenta Rosario Green en sus inicios respecto de esta situación? Bueno, ella fue la primera canciller mujer en la historia de México. Ella, digamos, en este sentido abrió camino. Después tuvimos a Patricia Espinosa, Claudia Ruiz Massieu, abrió brecha. También en un momento donde vemos que en Estados Unidos aparece la primera mujer canciller, la primera secretaria de Estado mujer, Madeleine Albright, recientemente fallecida. Fue un momento importante porque por mucho tiempo se asumía que las tareas de política exterior, como muchas otras tareas que tienen que ver con la alta política, estaban reservadas para los hombres. Rosario Green, sin embargo, en sus años formativos y en esta interacción que tuvo con diversas figuras, académicas y de la vida política nacional. Recuerdo mucho su trabajo en el CESTEM, este centro que creó Luis Echeverría, donde se puso mucho énfasis en la problemática de la deuda externa, un problema sin duda toral en México, en América Latina, y donde Rosario Green también ventiló pues una serie de reflexiones respecto a la mejor manera de enfrentar un flagelo de esta magnitud. Entonces ella fue incursionando en temas que son fundamentales para la vida nacional, y cuando llega a la Cancillería, llega en un momento donde hay un reclamo generalizado respecto a equidad de género, respecto a que, pues, más allá de la tradición de masculinizar ciertos temas, se pueda dar cabida a mujeres que están tanto más capacitadas que los hombres, ¿no? Rosario Green nos mostró, igual que Madeleine Albright en Estados Unidos, nos muestran que tienen tantas capacidades o incluso superiores a las de muchas personas que han estado en estas posiciones a cargo de la política exterior de los respectivos países. Estados Unidos en el caso de Albright, Rosario Green en el caso mexicano. Ahorita que citaba a Madeleine Albright, recuerdo el que creo que es su último libro, Fascismo, una advertencia, un libro muy interesante, digo, no es nuestra biografiada, pero un libro muy interesante porque habla de entre otras cosas, de su contacto con distintos liderazgos mundiales. Y en ese sentido yo preguntaría, cuando inicia ya no la parte académica, que ahorita platicaríamos, sino, digamos, la parte propiamente de relaciones exteriores, su presencia en embajadas y demás, Rosario Green, ¿cuáles son los grandes temas de la agenda internacional en ese momento y cómo incidía México en ellos?
Bueno, estamos hablando de que estamos a fines de la Guerra Fría, está acabando la Guerra Fría. Los grandes temas son el reordenamiento internacional. Rosario Green fue embajadora en la República Democrática de Alemania justo cuando estaba llegando a su fin la Guerra Fría. De hecho, pues a ella le tocó, sus hijos eran adolescentes, le tocó la caída del muro de Berlín. Y bueno, después de esta experiencia que sin duda debe haber sido impresionante in situ, porque pues muchos lo vimos en televisión, ¿verdad? La caída del muro de Berlín, pero in situ, como embajadora de México ante la RDA. Después de esta experiencia fue invitada para integrarse a otras tareas. El entonces presidente Salinas de Gortari la invitó a integrarse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ella tuvo varias responsabilidades, tanto en el Partido Revolucionario Institucional, en la Fundación Colosio, recordamos, como también en esta Comisión de los Derechos Humanos, en sus arranques. Que además ese es un tema por el que ella abogó sin duda a lo largo de su trayectoria. Ella en estos contextos, estamos hablando fin de la Guerra Fría, inicio de la posguerra fría, reconfiguración del mundo, pues ella le toca también lidiar con temas que se van empoderando en la agenda internacional. En Guerra Fría parece que todo era carrera armamentista, parece que todo era Estados Unidos, Unión Soviética. Ya para posguerra fría tenemos otros flagelos, salen a relucir, por ejemplo, los temas del desarrollo. Hay muchas cumbres internacionales que se están llevando a cabo en los 90, justamente empoderando al tema del desarrollo, y ese es un contexto que naturalmente enfrenta ella. Y luego, pues ya viene este siglo con los atentados terroristas del 11 de septiembre, en fin. Yo recuerdo que en los 90, cuando fue esta cumbre tan importante sobre la mujer en Beijing, ella encabezó a la delegación mexicana en Beijing, ¿no? Entonces, ahí podemos ver temas que están tomando auge en la agenda internacional después del fin de la Guerra Fría. Y ahí está Rosario Green, ahí está abordándolos, está presidiendo, por ejemplo, a la delegación mexicana en el tema mujer, está trabajando temas de derechos humanos, o sea, está gestionando algo que no es fácil, o sea, cómo transitar de una visión del mundo donde parecía todo tan predecible, ¿no? Estados Unidos, la URSS, un mundo bipolar, transitar a un mundo completamente impredecible con temas nuevos en la agenda y donde México sin duda está llamado a tener una vocación. También recordar Rosario Green en los 90, ella fue subsecretaria de Asuntos Políticos en Naciones Unidas, trabajó con Boutros Ghali, en un momento en que a Boutros Ghali se le acusa, de hecho, de haber sido un poco misógino. No había mujeres alrededor de él. La única mujer que estaba ahí era Rosario Green. Y ahí Rosario Green, por cierto, fue donde tuvo sus primeros contactos con Madeleine Albright, que en aquel momento presidía a la delegación de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Ahí también conoció Rosario Green a Kofi Annan, que era el subsecretario para operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU. Entonces, a Rosario Green también, hablando de derechos humanos, le toca presenciar aspectos tan terribles como el genocidio en Ruanda de abril a junio de 1994. Entonces, obviamente todo esto va permeando en su carácter, en las experiencias, vivencias que tiene desde estos foros de la alta política, y claro que esto va a ser fundamental para el momento en que ella llegue a la posición de canciller de nuestro país. Es muy interesante observar cómo, por ejemplo, esta referencia que usted hace al Centro de Estudios del Tercer Mundo, ¿no? De los años 70, con esta idea de, entiendo yo, que era muy emparentada con la idea de los países no alineados, ¿no? O sea, iba, me parece que originalmente iba en ese sentido, ya después le dimos otra connotación, y luego trabajar a partir de estos elementos que usted comenta. Cuando llega a ser canciller, eh, que como bien nos recuerda, fue la primera mujer en ese encargo, debe haber sido un reto muy interesante. Pero ya con todo este bagaje, cuando nos cita el caso de la caída de la República Democrática, pues ahora sí que a ella le tocó todavía conocer el Charlie Checkpoint ahí en Berlín, ¿no? Mi pregunta sería entonces, ¿cuáles eran ya como canciller los grandes temas que tuvo que trabajar? Bueno, ella llega a la Cancillería en momentos en que estábamos
desarrollando la negociación con la Unión Europea, recordando que, bueno, el gobierno de Ernesto Zedillo tuvo esta complicación desde el arranque de su administración, del error de diciembre y de toda la crisis que se genera y que lleva a que caiga nuestro Producto Interno Bruto casi a un 8% en 1995. De hecho, Zedillo tuvo que negociar con los acreedores, con el presidente Clinton en Estados Unidos, un paquete de rescate financiero que al final, pues, el gobierno de Estados Unidos nos concedió. Lo orquestó directamente Clinton, se saltó al Congreso porque había muchas trabas para darle un apoyo de esas magnitudes a México con recursos del erario público. Y bueno, Clinton logró concertar con Fondo Monetario un poquito de dinero del Banco Mundial, otros gobiernos, y nos dieron el paquete de rescate financiero pidiéndonos como prenda las cuentas de Pemex, algo que a Rosario Green no le gustó. De hecho, fue muy crítica ella al respecto. Pero bueno, conseguimos el préstamo. El presidente Zedillo fue lo suficientemente visionario como para pagar el préstamo antes del vencimiento. Entonces cubrimos el préstamo, nos devolvieron el control de Pemex. Fue un momento muy tenso, ¿eh? También entiendo que internamente en la burocracia que rodeaba al presidente no había tanto consenso para que ella, una mujer, llegara a la Cancillería. Sin embargo, traía un bagaje difícil de rebatir. Digo, después de haber sido subsecretaria en Naciones Unidas, es un puesto que nadie ha tenido. Por supuesto está Alicia Bárcena, que estuvo a cargo de los dineros en los tiempos de Kofi Annan y al principio de la administración de Ban Ki-moon, pero es más reciente eso. En realidad, Rosario Green también abrió brecha de Naciones Unidas para mexicanas en puestos clave de la institución. Y era muy difícil rebatir eso. Entonces, al final llega ella a la Cancillería, pero sí tiene una postura crítica respecto a estos temas, ¿no? Respecto a las concesiones que tenemos que hacer para obtener créditos, para estabilizar la economía nacional. Pero por otro lado, un momento muy crítico también fue con la Unión Europea, que como recordamos nos exigía la cláusula democrática para ratificar el Tratado de Libre Comercio, concertación política y cooperación con ellos. Acá en México había una opinión de un sector de la clase política que decía que Europa no era nadie para enseñarnos sobre democracia. Bueno, había otro sector que pensaba, pues la realidad es que es un requisito que sí o sí tenemos que acatar si queremos el tratado, ¿no? Entonces fue un momento de gran tensión, pero Rosario viajó a Europa, se entrevistó con autoridades comunitarias de la Europa comunitaria, les explicó sobre el sistema político mexicano, les explicó sobre las instituciones democráticas que tenemos, sobre los desafíos que enfrentamos, no somos el único país con desafíos, y ella lo manejó tan bien que al final su gestión fue determinante para que pudiéramos tener este tratado con la Unión Europea. Entonces, como podemos ver, sí tuvo una gestión divergente en algunos momentos, era de esperarse, con algunos miembros de la clase política, pero por otro lado sacó adelante negociaciones torales. Para México, después del error de diciembre, tener un tratado con la Unión Europea era fundamental y gracias a la gestión de Rosario Green y por supuesto de la Secretaría de Economía se sacó adelante esta negociación. Para quienes estamos en sede electoral, este es un programa de la Escuela Judicial Electoral, el tema de la cláusula democrática siempre nos ha llamado la atención y cuando uno le explica en clase a abogadas, abogados, la primera reacción es la que usted dice, ¿y por qué nos van a venir a decir? Si ese es un asunto de soberanía interna, ¿no? Cuando a veces nos falta un poco esta visión de la interconexión. Ahora, yo entiendo que esta cláusula está presente, y usted me corregirá, en todos los tratados que firma la Unión Europea, ¿no? Es correcto. Y es una cláusula que cuando usted la lee, pues no me parece que sea algo imposible de cumplir. La cláusula es unilateral, eso sí tendríamos que decir. Tendría que ser bilateral, según yo. O sea, se supone que si México no es democrático, al decir de los europeos, entonces ellos podrían suspender las concesiones comerciales que nos otorgan. Entonces, es una suerte de amenaza de sanción si ellos perciben que no somos democráticos. A mí me gustaría también que se aplicara de manera recíproca, porque también hay visos de autoritarismo y hemos visto situaciones muy críticas en la Europa comunitaria que yo creo que ellos deberían de poner la muestra. Si se arrogan el derecho de sancionar a quienes ellos perciben como no democráticos,
y ellos a veces incurren en prácticas no democráticas o violatorias de los derechos humanos. Pienso en el tema migratorio, por ejemplo, ahí no hay mucho para dónde hacerse, ¿no? Debería de ser recíproca, pero no es la gran cosa. La verdad es que yo creo que acá mucha gente hizo una tormenta de un vaso de agua. La cláusula establece eso, entonces tenemos que ser democráticos. Esa cláusula es como un empujoncito, pero el ser democráticos tiene que salir de nosotros mismos, tenemos que cuidar la democracia, las democracias mueren, por ahí hay un libro muy famoso que se llama así, entonces hay que cuidarlas, hay que nutrirlas, hay que alimentarlas y por supuesto hay que seguir trabajando en términos de educación cívica con la población, empoderando a los actores que hacen posible que una democracia que ha tenido tantos altibajos como la mexicana pueda seguir adelante. ¿Cómo mueren las democracias de Ziblatt y Levitsky, no? Doctora, ahora pasémonos al otro lado, que es la vertiente académica de doña Rosario Green. Ya nos hablaba usted de cómo estuvo en el Colegio de México, pero también, si mi información es correcta, estuvo en la Universidad Iberoamericana, creo que diseñó la carrera de Relaciones Internacionales en la Ibero, tiene también publicaciones, La Canciller, Estado y Banca Transnacional, La Deuda Externa de México, que nos habla además pues de los temas que usted nos decía que le tocaron, ¿no? Uno escribe pues de los temas que son relevantes en el área en el que uno se encuentra. ¿Qué podemos decir ahora de la Rosario Green académica? Bueno, ella hizo un trabajo muy importante desde el CESTEM sobre deuda externa, posteriormente en Colegio de México e incluso ya siendo funcionaria, ella fue directora del Matías Romero. El Instituto Matías Romero es, digamos, la academia diplomática y durante su gestión se logró que se consolidara la maestría en estudios diplomáticos como maestría de excelencia avalada por el CONACYT. Ella también creó la Revista Mexicana de Política Exterior, que actualmente es un referente en México y en el mundo. Esta revista ya es digital, es bilingüe, se publica en inglés y en español. Yo tuve el gusto de coordinar un número el año pasado sobre salud y diplomacia en salud global, a propósito de la pandemia. Pero bueno, ella hizo todo esto que sin duda constituye un bagaje fundamental. Trabajó mucho los temas de cooperación internacional, creó la semillita de lo que ahora es la MEXID, ¿sí? Creó el antecedente de Amexit, porque para ella la cooperación internacional para el desarrollo era toral, es algo fundamental para poder empoderar a los países y lograr que tengamos acceso a expertise de otros para tratar de tenerlos como referentes y poder avanzar nosotros en una serie de prioridades. Entonces, yo creo que esos son algunos de los grandes logros que podríamos citar de la Rosario Green académica, pero también académica funcionaria, porque al haber presidido la Academia Diplomática nuestra, el Instituto Matías Romero, pues ahí también afloró la parte académica de doña Rosario, que por cierto tiene otro libro, que es el de Memorias de una Canciller, un poco a la usanza de Madame Secretary, que publicó en Estados Unidos Madeleine Albright, donde por cierto se disculpa por el genocidio en Ruanda, porque pues ella estaba al frente de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad y Albright fue la que dijo que no había evidencias de que fuera a haber un genocidio. Ya se disculpó en ese libro, pero digo, Rosario Green no tiene ese tipo de problemas. En las memorias de una canciller que publicó en 2013, si mal no recuerdo, hace un recuento de su paso por la Cancillería y cuenta su paso por el Matías Romero, cuenta su paso por las propuestas que hizo primero ahí, en ese marco. Ella fue senadora 2 veces y luego como senadora, sí, por el Partido Revolucionario Institucional, cuando trabaja para empoderar diversos temas de política exterior, incluso la creación misma de Amexit, que es un proceso que ella acompañó desde el Matías Romero hasta su posición como senadora. Y por último, doctora Rosas, hoy, México 2022, ¿por qué la vida, la obra, el pensamiento, las acciones de Rosario Green siguen siendo relevantes? Primero porque fue pionera, porque abrió brecha, porque dejó en claro que se puede ascender a cargos de responsabilidad en la política exterior a base de trabajo, a base de experiencia y que se puede hacer un buen trabajo. La realidad es que si nosotros valoráramos los resultados de la gestión de Rosario Green como canciller, yo creo que son bastante buenos. No obstante, como decíamos, las discrepancias que pudiera haber en el gabinete respecto a su presencia en esa posición.
Por otro lado, la trayectoria de Rosario Green al pasar de la academia a la praxis de política exterior, esto es algo que no es frecuente, ¿sí? Nosotros conocemos casos de embajadores que toda su vida se han dedicado a la praxis de la política exterior, o el caso de académicos que todo el tiempo se han dedicado a analizar los temas de política exterior, pero nunca saltaron a la praxis. Y Rosario Green nos da lo mejor de dos mundos, nos da a la académica, nos da a la diplomática, nos da sus memorias, donde hace un recuento de todo esto, y además, funge como legisladora. Tiene también esta posibilidad de ser legisladora, de legislar para empoderar a la política exterior en condiciones muy difíciles. Realmente costó mucho trabajo sensibilizar a la Cámara de Diputados, al Senado, sobre los diversos temas de política exterior. Digo, lo de Amexit sí se pudo concretar, pero hubo otras iniciativas que lamentablemente no entendieron los legisladores y que no pudieron salir adelante. Pero haciendo un análisis conjunto de Rosario Green, la académica, Rosario Green, la legisladora, Rosario Green, la canciller, la subsecretaria de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, yo creo que el balance es muy positivo. Abrió brecha y, por supuesto, genera muchas posibilidades para las generaciones por venir. Ya hemos tenido después de ella 2 mujeres en Cancillería, quisiéramos tener muchas más, con esas calificaciones, claro, con ese conocimiento sobre el mundo. Yo creo que lo vamos a ver, claro que lo vamos a ver. Y por otro lado, pues señalar que la contribución de la reflexión del pensamiento de Rosario Green para los grandes temas del mundo de hoy, derechos humanos, negociaciones comerciales con un actor tan complicado como la Unión Europea, el tema de la cláusula democrática que comentábamos, y bueno, el mundo de posguerra fría, el mundo postsoviético, son temas de gran vigencia. Yo creo que podemos recuperar la obra de Rosario Green también pensando ahorita en lo que es el mundo, a partir de la reflexión y de las acciones que ella emprendió en un contexto tan complicado como fue el del fin de la Guerra Fría. Doctora, pues muchas gracias por su amable aceptación para hablar de Rosario Green a nombre del Tribunal Electoral, de la Escuela Judicial Electoral. Se lo agradecemos mucho, doctora. A nuestro público, pues les agradecemos su presencia en esta nueva emisión de Por qué leer A, dedicada, bueno, a Rosario Green, y les convocamos para que nos sigan acompañando en los siguientes programas. Muchas gracias, muy buena tarde.